Hola, buenos días, soy José Lancha de Jacobo. Voy a comunicarme vía videollamada con Ricardo Sodi Cuellar, es el presidente del Poder Judicial del Estado de México, para que nos explique sobre el tema de las preliberaciones a través del programa de evaluación electrónico que se ha llevado a cabo en el Estado de México, pues hay que considerar que tiene que ver con la propagación del virus, del coronavirus, para prevenir que se contagien. Hay un programa que lleva a cabo el gobierno estatal y otra cosa son las preliberaciones. También para que nos aclare el tema de la ley de amnistía federal, porque hay sectores que piensan que con ello en los estados también tendrá que haber liberaciones de personas, aprovechando la coyuntura de la pandemia del coronavirus, como lo comentó a nivel nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador. Voy a la conversación. Magistrado, pues esta situación de la pandemia del coronavirus agarró a muchos sectores desprevenidos. Algunos no estaban pues esperando una situación de este tipo. El Poder Judicial, ¿cómo reaccionó? ¿Reaccionó rápido en su punto de vista ante las restricciones por la pandemia? Mira, el Poder Judicial del Estado de México se ha venido preparando hacia la configuración y consolidación de un tribunal electrónico desde hace mucho tiempo. El problema de la pandemia y la emergencia sanitaria, lo único que ha hecho es acelerar los procesos que ya tenemos planeados en el Poder Judicial. Es decir, no nos agarra en mal momento la circunstancia, porque teníamos ya una muy robusta plataforma electrónica para potencializar un tribunal electrónico. Tenemos capacitación del personal y tenemos la estructura para obtener las firmas electrónicas de todos los litigantes, las partes, el personal judicial, la FEGEM. Lo que hemos hecho en esta etapa es potencializar la obtención de la firma electrónica para que más usuarios de los servicios de administración de justicia puedan tener acceso al tribunal electrónico. En esta etapa hemos hecho campañas no solamente de promoción de la firma electrónica, sino también se han impartido cursos de capacitación a litigantes y usuarios para que sepan y conozcan los alcances del tribunal electrónico. Se están impartiendo un importante número de cursos diariamente y también se han hecho alianzas con barras y colegios de abogados del Estado de México y también otros de nivel nacional, donde se han impartido cursos a sus agremiados para que utilicen los servicios del tribunal electrónico. En una segunda etapa, que comenzará el 4 de mayo, vamos a ampliar los servicios del tribunal electrónico. Es más, te doy la primicia de que el Tribunal del Estado de México va a ser el primero o creo yo, si alguien no sale antes con un esquema así, pero creo yo que no es factible, no es posible. Vamos a salir con un aumento importante en nuestra oferta de servicios de administración de justicia, guardando, desde luego, las medidas de distanciamiento social ordenadas por la autoridad sanitaria. Es decir, en estos días de trabajo en casa o trabajo en teletrabajo, el tribunal no ha parado. Hemos tenido inclusive reuniones del Consejo de la Judicatura virtuales prácticamente todas las semanas. El lunes pasado, hace unos días, esta misma semana, el lunes de esta semana, tuvimos, que fue el día 20 de abril, tuvimos una sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de los 47 magistrados que integramos el Pleno, más la Secretaría General de Acuerdos, estuvimos presentes vía remota. La Secretaría General de Acuerdos y yo estuvimos en las aulas de telepresencia de la Escuela Judicial, y los 46 magistrados, el 100% de asistencia, estuvieron pendientes de la sesión desde sus casas. Los y logramos una sesión en un tiempo muy razonable, 1 hora 20 minutos, una sesión con una agenda muy importante, y logramos llevar a cabo nuestra primera sesión de telepresencia virtual, cada magistrado desde su casa. Lo cual creo yo que da cuenta, estimado Alan, de que el tribunal está preparado. ¿Los procedimientos judiciales no se paralizaron? Dime, ¿Los procedimientos judiciales no se paralizaron? Los procedimientos, los juicios, había, no sé... Evidentemente a ver, los procedimientos judiciales
En términos generales se suspendieron, pero continuaron los procedimientos que no admiten, y aquí en materia familiar, y donde está implícita la violencia familiar, la violencia en las familias. Eso continuó. Hubo guardias para las cuestiones que no admiten demora, que son las que con la libertad de las personas, y también se mantuvieron guardias en aquellos asuntos donde intervienen aspectos de pensiones alimenticias y violencia familiar. Incluye las órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, todo se trabaja en línea ya desde hace tiempo. O sea, esto independientemente de la emergencia sanitaria, el Tribunal del Estado de México ya viene funcionando en línea en órdenes de cateo y órdenes de aprehensión. Eso no se interrumpió. Okay. Y para ser congruente con las medidas adoptadas por el Poder Judicial de la Federación de suspensión, nosotros también adoptamos la medida de suspensión de todas aquellas actividades presenciales en los tribunales. El tribunal electrónico, para que funcione con una cobertura aceptable, necesita que se gestionen las firmas electrónicas por parte de los litigantes, por parte de las partes, por las partes procesales. Entonces necesariamente se tuvo que suspender. No todos tienen tribunal electrónico, no todos tienen firma electrónica judicial. No muchos abogados la habían tramitado hasta este momento, y sabemos que ese espectro de personas con firma electrónica aumentara. En ese sentido, hicimos una campaña importante para potencializar el uso de la firma electrónica. Las otras actividades sí quedaron suspendidas, sobre todo aquellas que implican la presencia de personas en los tribunales. Eso necesariamente tenía que suspenderse porque no había otra forma de acatar el decreto del Consejo de Salubridad General de la República. Había necesidad de suspenderlo. Ahora, lo que estamos preparando en estos días, y en eso hemos estado trabajando tanto en el Consejo de la Judicatura como el Pleno de Magistrados, para lanzar un programa de tribunal electrónico en los próximos días. Diversos sectores fueron afectados en cuanto a contagios por parte del personal. En este caso, ¿el Poder Judicial del Estado de México también le llegó el coronavirus? No tengo noticia, Alan, de que algún compañero del tribunal esté infectado de coronavirus. No tengo noticia. Hasta ahorita he tenido un contacto muy, muy estrecho con los coordinadores y supervisores de las diferentes áreas. Mantenemos un contacto muy cercano a través de los medios electrónicos con los jueces, a través de diversos chats. Hemos reducido la presencia de las guardias al mínimo posible. Yo personalmente he estado supervisando, visitando los tribunales, y primero para hacerme presente y verificar que las medidas de sanidad se cumplan, y segundo, para ser solidario con mis compañeros del Poder Judicial que han estado cubriendo las guardias, y que vean que yo en primera persona estoy con ellos, estoy junto a ellos, y estoy procurando en la medida de lo posible cumplir con la obligación que nos impone la Constitución y que es nuestro deber en este momento de emergencia cumplir. Desde luego siempre buscando prevenir cualquier contagio. De hecho, iniciamos un programa de sanitización del Poder Judicial. Ya se cumplió al 100% y se están dando refuerzos periódicos en las áreas donde hay guardias y donde se cubren guardias. Ok, presidente, la nota en los últimos días ha sido la preliberación o liberación de algunos internos de penales. En el caso del Estado de México, ¿cuántos se han liberado hasta el momento y bajo qué modalidad? Porque había como a quien fue por el tema del programa de brazaletes electrónicos y otros por otra causa. En un principio determinamos que íbamos a hacer un padrón de las personas privadas de su libertad, PPLs, en combinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Yo personalmente me comuniqué con la titular de esa dependencia para que hiciéramos un padrón de aquellas personas en una primera clasificación de delitos no violentos, de delitos que tuvieron una pena menor a 6 años y que por desconocimiento o falta de recursos no pudieran acceder a una medida preliberacional como es el brazalete o algún otro tipo de medida. Entonces hicimos primero un censo
más o menos de quiénes podrían estar en esa categoría. Y segundo, iniciamos una colaboración estrecha, conjunta, para poder despresurizar un poco las cárceles. Únicamente se están liberando aquellas personas que tienen derecho a una libertad preparatoria, una medida cautelar diversa a la prisión, y que pueden purgar sus penas inclusive en libertad o en semilibertad. Esta semana salieron aproximadamente 27 personas, 25 hombres, 2 mujeres, bajo el modelo o la modalidad del brazalete electrónico, el sistema de rastreo satelital que prevé el artículo 83 bis del Código Penal de nuestra entidad. Agilizamos los procesos que antes tardaban algunos meses. En eso constituyó nuestra colaboración. Redujimos al máximo los trámites. Los juzgados de ejecución de penas estuvieron trabajando en guardias, de tal manera que en combinación con la autoridad penitenciaria estamos logrando resultados, obviamente, para despresurizar un poco las cárceles de personas que están sentenciadas por delitos que no son violentos. Y desde luego este programa continuará. En próximos días se prevé una preliberación de 70, 80 personas en los próximos días, no con la modalidad del brazalete, sino personas que han ya compurgado sus penas y que únicamente estamos viendo la posibilidad de que se cubran los requisitos de reparaciones de daño, etcétera, que exige la ley para poder permitirles la preliberación. Estos son asuntos que se ven caso por caso, no se ven como una política global, sino se tienen que analizar caso por caso y analizar las circunstancias personales de cada uno de los PPLs para poder conceder estos beneficios preliberacionales. Lo estamos haciendo con mucho cuidado, estamos dedicando un esfuerzo importante de 17 jueces de ejecución que están desde sus casas contra el trabajo y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública realizando este trabajo. Y considero que es una medida que en algo contribuye, desde luego, a evitar la proliferación de la pandemia y a despresurizar los centros penitenciarios con personas que ya tienen derecho, ya en este momento ya tienen derecho a una preliberación. El programa de brazaletes electrónicos era una modalidad que ya existía en el Estado de México. ¿Queremos decir que, sí. Que no tiene que ver nada con la pandemia o solamente se agilizaron los tiempos? Porque de alguna manera quizás ya eran procedimientos que estaban en marcha y que no se habían podido concretar. Efectivamente, ya existían los brazaletes en el Estado de México y el problema del brazalete, bueno, es que tiene un costo el brazalete, no es barato conseguir los brazaletes. Y segundo, se requieren una serie de procedimientos, inclusive una audiencia. Lo que logramos nosotros es agilizar los trámites, inclusive se acordó llevar la audiencia por vía virtual para que estos procedimientos fluyeran con rapidez. Se habían suspendido últimas fechas porque la emergencia sanitaria implicó medidas de distanciamiento social. Lo que hicimos fue que las audiencias ahora y la coordinación con la autoridad penitenciaria fuera toda a través de medios electrónicos. Y eso nos permitió continuar con el proyecto que de otra manera estaría suspendido, como lo está en otras entidades de la República Mexicana. En el Estado de México continuamos con ese proceso gracias a que las plataformas tecnológicas y los enlaces y la exposición de la autoridad penitenciaria mexiquense han permitido esta colaboración y que podamos nosotros avanzar en este tema. En total han sido 27 las personas que han sido preliberadas en el Estado de México. Y respecto al tema de otros estados donde se ha dicho que se han liberado a personas de penales por riesgo de contagio, ¿en el Estado de México no estamos en esas circunstancias? Eso es un tema que le corresponde únicamente a la Secretaría de Seguridad Pública. Eso se llama, es una política pública de orden penitenciario. Nosotros en el tribunal no aplicamos políticas públicas de orden penitenciario. Lo que aplicamos es la ley que determina diversos procesos de preliberación, inclusive del beneficio de la libertad condicionada a los sistemas de rastreo satelital. Ese es un tema en el que yo no podría opinar porque no me compete como tribunal superior.
Presidente, viene el tema de la ley de amnistía que ya aprobó el Senado de la República. En alguna entrevista que tuvimos en el Poder Judicial hablamos al respecto hace algunas semanas. Esta ley de amnistía, ¿qué implicará en el caso del Estado de México cuando se aplique? A ver, la ley de amnistía que aprobó el Senado de la República es una ley de orden federal. Únicamente le toca aplicarla al Poder Judicial de la Federación y al Poder Ejecutivo Federal. No es una ley que implique o dé atribuciones o tenga incidencia con las entidades federativas. Es una ley de orden federal por delitos de orden federal. Hay PPLs, personas privadas de su libertad en el Estado de México por delitos federales que lo están compurgando en prisiones del Estado de México. Sin embargo, esa ley de amnistía los va a beneficiar en las hipótesis que prevé, pero serán las autoridades federales, no las autoridades del Estado de México, las que tengan que resolver en ese aspecto. Y no va a ser una medida inmediata, porque se tienen que crear los comités de evaluación de esas solicitudes de amnistía, lo tienen que considerar los jueces federales y tienen que hacer las propuestas por parte del Ejecutivo Federal. Es decir, no es una medida inmediata. En el Estado de México lo que hicimos fue aplicar las leyes que ya existen y eso nos ha permitido agilizar los procesos, facilitar la conectividad vía cibernética y eso nos permitió a nosotros operar con rapidez. Y corrijo el dato que proporcioné hace un momentito, fueron 29 personas liberadas, 27 hombres y 2 mujeres. Había dado una cifra menor. Pero en algún momento tendrán que llegar a los estados una ley de amnistía para los estados porque pues ya pues cada ya estado no tiene que decidirlo en lo individual si la necesita o no. Cada estado tiene las facultades autonómicas para decidirlo o no. No necesariamente va a ser una decisión en cascada. Si la federación tiene una ley de amnistía, cada estado tiene que tener la propia, no necesariamente. Las leyes de amnistía tienen, a ver, ¿de qué viene la amnistía? Un poquito de historia. Amnistía viene de amnesia. Es de que se me olviden las cosas. Cometiste un delito, pero está bien, se me olvida, te lo perdono. Es una facultad del del poder legislativo, o sea, del Congreso de la Unión a nivel federal y de las legislaturas de cada estado a nivel local. Las leyes de amnistía se dan cuando hay una violación generalizada a una ley o cuando se quiere buscar una política penitenciaria determinada y poner en libertad a determinado grupo social o derivado de alguna circunstancia que obligue o que haga necesario y conveniente liberación de personas privadas de su libertad. Por ejemplo, hubo una ley de amnistía en el caso de Chiapas. Recordarás el alzamiento que hubo en Chiapas en 94. Bueno, el Congreso de la Unión en 95, más o menos, 1995, expidió una ley que se llamó Ley de Concordia y Pacificación para el Estado de Chiapas. Esa fue una ley de amnistía y perdonó los delitos que se cometieron durante esa etapa de rebelión en Chiapas, porque era inconveniente, pues imagínate, sancionar o procesar a toda una comunidad, a todo un pueblo. Entonces, por eso se emitió esa ley de amnistía. En el Estado de México, el tema de verificar si conviene o no una ley de amnistía compete exclusivamente al Poder Ejecutivo del Estado y al Poder Legislativo del Estado. El Poder Judicial del Estado de México no tendría ninguna incidencia en este tema. Presidente, le agradezco mucho la conversación. Al contrario, Alan, como siempre es un placer estar contigo, platicar contigo y siempre mi reconocimiento, mi respeto y mi amistad. Hasta luego. Hasta luego.